Bienvenidos nuevamente a este ciclo de entrevistas. En este caso vamos a hablar con Martín Pelle. Martín es socio en Ferrer Abogados. Él dirige la práctica regional en protección de datos en Uruguay, Paraguay, Bolivia y Ecuador. Vamos a charlar un rato con él en relación al fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Schrems II. Bueno, bienvenido Martín, gracias por sumarte a este ciclo de entrevistas. ¿Nos podrás contar un poco del fallo y cómo ha repercutido en Uruguay y cómo ves que esto podría solucionarse para que no se interponga en la actividad comercial o en el flujo de la actividad comercial en Uruguay y en la región, porque vos estás en Paraguay, Bolivia y Ecuador también? Bueno, muchas gracias, Gabriela. Un placer. La verdad que me parece súper interesante este ciclo de charlas que están organizando con ANLAP, así que con muchísimo gusto poder aportar algunas reflexiones en conjunto y aportar al debate de este tema que a todos nos tiene ocupados a partir del fallo que, como tú bien decías, de la Corte Europea, que en realidad, más allá del análisis puntual del fallo, que resumiendo básicamente lo que termina diciendo por un montón de razones y demás, en un fallo muy fundado, es básicamente que el acuerdo de Privacy Shield es inválido, a pesar de los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos, sobre todo con la figura del defensor del pueblo, que era una figura que básicamente trataba de garantizar los derechos de los titulares frente a posibles injerencias del gobierno en materia de seguridad. Y naturalmente que ese fallo ha puesto un tema bien relevante como las transferencias internacionales, está desafiando las soluciones que la normativa y los organismos básicamente europeos y de otras partes del mundo, como incluso Uruguay, le habían dado a lo que era el acuerdo de escudo o Privacy Shield. Naturalmente que en un mundo como el que estamos viviendo, donde las transferencias internacionales son algo de todos los días, como tú bien decías, esto nos pone arriba de la mesa el desafío de decir, bueno, ¿y ahora qué? Digamos, ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar? Porque el negocio con Estados Unidos no solamente lo tiene Europa, o sea, la transferencia de datos y el mundo globalizado como tenemos hoy, las soluciones de cloud computing y un montón de soluciones. Incluso las empresas tecnológicas más importantes del mundo tienen sede en Estados Unidos. Y es una realidad que es insoslayable y que nosotros como operadores del derecho debemos buscar soluciones acordes justamente balanceando, por supuesto, y poniendo primero la protección de los datos y además con el normal desarrollo de los negocios en un marco de seguridad y certeza. Brevemente te comento que en Uruguay es un país que tiene una ley de protección de datos que desde el año 2008, que ha seguido en su momento la Directiva Europea del año 95. Fue una ley, el segundo país luego de Argentina, porque Argentina tiene una ley anterior que también seguía la Directiva Europea, sobre todo la normativa española, que Uruguay también se inspiró bastante. De hecho, Uruguay tomó algunos artículos de la ley argentina también, e incluso le dimos protección en Uruguay también a las personas jurídicas, ¿no? Sabemos que los datos personales se considera que es un derecho humano, naturalmente, y a veces puede ser un poquito más discutible qué pasa con las personas jurídicas, ¿no? Creo que en Argentina le dicen persona de existencia ideal, pero se le ha dado protección en cuanto corresponda, dice la norma. Eso nos ha traído algunos dolores de cabeza para poder explicar a veces cómo las personas jurídicas tienen una protección en base a un derecho humano, pero creo que ha sido una solución garantista, de alguna manera. Uruguay, te comentaba que tiene esa ley, recibió la nota de adecuación en el año 2012, junto con Argentina. Son los países que tienen al día de hoy vigente en Latinoamérica la nota de adecuación de la Comisión Europea. Y en esa línea, a partir del nuevo reglamento europeo de GDPR, Uruguay se adecuó y hace un poco más de un año incorporó a su normativa, la actualizó y le incorporó algunas de las obligaciones y principios nuevos emergentes del reglamento europeo, sobre todo el de responsabilidad proactiva, que es un cambio bastante importante y relevante en el día a día de todas las entidades que manejan datos. Además, en temas de incidentes de seguridad, aplicación extraterritorial de la norma y la figura del delegado de protección de datos, fueron 4 cosas que Uruguay incorporó
yo diría con bastante éxito, porque este año fue dictado un decreto que básicamente viene a concretar un poco esas obligaciones y darles plazos de cumplimiento y demás. Y ha habido, yo creo, se ha encontrado esta nueva normativa con un mercado ya más maduro, después de casi de más de 10 años de vigencia de una ley de protección de datos, y se han ido incorporando esos cambios con bastante naturalidad, no sin esfuerzo, ¿no? Porque esto requiere esfuerzo, dedicación y recursos también de parte de las empresas públicas y privadas a estos temas. Dicho este contexto... Concientización sí. Y educación también, ¿no? Exactamente, exactamente. Dicho eso, para poner cómo estamos en contexto, Uruguay también, el regulador, en el año 2019, ya tenía un dictamen en el 2009, pero en el año 2019 emitió una resolución específica sobre transferencias internacionales donde le daba, básicamente lo que la resolución dice es, que sigue vigente hoy en día, que se consideran adecuadas las transferencias a todos los países de la Unión Europea, a aquellos países que la Unión Europea ha declarado con nota de adecuación, y además a las entidades adheridas a Privacy Shield. Es decir, siguiendo las soluciones de Europa, con buen criterio, yo diría que con buen criterio, incorporó a nuestro ordenamiento interno a través de esa resolución la solución de considerar seguras transferencias internacionales a entidades adheridas al acuerdo. ¿Qué pasa con esta resolución? Naturalmente que lo mismo que está pasando en Europa nos va a pasar en Uruguay. Es decir, esta sentencia, nos pone arriba de la mesa el desafío de, bueno, ¿qué pasa ahora? Es decir, uno naturalmente lo primero que podría pensar es, bueno, vayamos por contratos con cláusulas modelo, que Uruguay tiene un sistema que también funciona y que se aprueban transferencias internacionales a través de un acuerdo de transferencia internacional de datos que incorpore garantías suficientes en sus cláusulas, que básicamente son las cláusulas modelo europeas adecuadas en alguna cosa a lo que es la normativa local, con la autorización previa del regulador. Acá hay una diferencia con Argentina, que me parece que en Argentina ustedes tienen un modelo que si se sigue de alguna manera se considera que la transferencia es adecuada. En Uruguay se requiere además la previa autorización del regulador, y uno lo primero que podría pensar es, bueno, acá va a pasar algo similar a lo que pasó cuando cayó Safe Harbor, es decir, ¿no? Uruguay también consideraba Safe Harbor en su momento como un acuerdo válido y que podía legitimar transferencias internacionales a empresas en Estados Unidos, y un poco la solución fue por ese lado, ¿no? Es decir, la aplicación de autorizaciones específicas a través de contratos. La realidad es que esto es muy nuevo y no sabemos cómo va a decantar todavía, es decir, la resolución que te comentaba sigue vigente, pero ya estamos pensando en posibles soluciones a esta situación, que naturalmente que seguramente es probable que exista algún dictamen del regulador en este sentido. Todavía no se ha expedido el regulador respecto de... No se ha expedido, y hasta donde yo conozco no se ha expedido, y es probable que se haga, y es probable también de que las soluciones tiendan a converger con algo similar a lo que pasó cuando este mismo Tribunal de Justicia invalidó el acuerdo de Schrems, en el primer Schrems. O sea, creo que la historia va a ser similar. Puede haber alguna particularidad en este caso, porque también acá en la sentencia, si uno la lee detenidamente, también se cuestiona incluso las transferencias legitimadas a través de cláusulas modelo, porque dice que quien recibe los datos, el importador, debe garantizar que está en condiciones de cumplir con esas garantías, garantizar, valga la redundancia, de cumplir con esos principios y derechos que le tienen que garantizar a los titulares de los datos, que están incluidas en las cláusulas, y que para garantizarlo, el país de quien recibe la información, que está en Estados Unidos, no debe tener normativa que de alguna manera proteja o haga cumplibles esas obligaciones, ¿no? Entonces, si queremos ver una solución más de fondo, y ahí coincido con la opinión de otros colegas, es probable que Estados Unidos termine algo que no es fácil, pero que ya ha ido pasando en algunos estados como California y Nueva York, en tener una ley federal de protección de datos que siga los lineamientos europeos como solución de fondo. Esto no es algo que se vaya a dar de un día para el otro, ni sencillo, no. Pero la realidad es que el modelo europeo claramente es el que ha prevalecido, y también en América Latina no me quiero olvidar de los estándares de la Red Iberoamericana de Protección de Datos, que cumple una función muy relevante y es muy activa, y me parece que el camino es ese, digamos, ¿no?
Con lo cual veremos qué pasa en las próximas semanas. Nosotros en realidad creemos que el camino va a ser parecido a aquella sentencia que invalidó Safe Harbor. Bueno, gracias Martín. Y ya que me contaste que también dirigís la práctica de Bolivia, de Ecuador y de Paraguay, ¿qué pasa en esos países? Si nos puedes contar. Bien, nosotros tenemos oficinas, como tú bien decís, en esos países, donde tenemos abogados locales que naturalmente conocen la legislación local. Lo que nosotros hacemos de Uruguay es una especie de coordinación y supervisión, sobre todo porque aprovechamos que en Uruguay tenemos una ley de protección de datos que tiene muchos años y tenemos experiencia con leyes ya vigentes. Ecuador, por ejemplo, tiene un proyecto de ley que es bien interesante, que sigue el modelo GDPR básicamente. Paraguay tiene varios, hasta donde conozco tiene varios proyectos y demás, pero ninguno de los tres países por el momento incorporaron una normativa como la que tenemos en Argentina o en Uruguay, específicamente que siga o las directrices del 95 o el nuevo reglamento europeo. De todas maneras, dicho, esos países se basan en principios básicos que tienden a proteger los datos personales como un derecho inherente a la persona, digamos, ¿no? Valga la redundancia. Pero bueno, Uruguay ha ido avanzando. Bueno, tenemos a nuestro vecino Brasil también, ¿no? Con una ley bien interesante que está por entrar en vigor. Y bueno, en Argentina que tenían un proyecto de ley que ahora entiendo que perdió estado parlamentario. Sí, hay varios proyectos, en realidad hay algunos proyectos de reforma que todavía están dando vueltas. El proyecto más grande que había, que era el presentado por el gobierno del presidente Macri, el expresidente Macri, perdió estado parlamentario, era bastante cercano a GDPR. Lo que hay ahora son algunos proyectos de ley que están dando vueltas, que todavía no han perdido estado parlamentario, pero son reformas a la ley actual. ¿No? A la ley que ya da garantías, también me consta que tiene un regulador muy activo y que ha tomado buenos criterios. De hecho, Uruguay y Argentina hicieron una guía conjunta, que eso es bien interesante, para la realización de análisis de impacto en la protección de datos. Me parece que fue una decisión muy buena. Uruguay ya tiene esa obligación en vigencia, de hecho las empresas están obligadas a realizarlo, incluso para los tratamientos anteriores. Hay un plazo de 12 meses que vence en febrero del 2021, y esa guía me pareció un esfuerzo conjunto bien destacable, sobre todo porque de alguna manera pone criterios comunes y sirve de mucha referencia para una obligación que es bastante nueva, incluso en todo el mundo, ¿no? Es decir, las evaluaciones de impacto han sido realmente un cambio que tiene que ver con la accountability, con la responsabilidad proactiva, y bueno, creo que en ese sentido Argentina y Uruguay ahí tuvieron una actuación bien destacable entre las autoridades, ¿no? Una coordinación que vale la pena destacar. Sí, totalmente coincido con vos. Bueno, Martín, muchas gracias por haber participado de este ciclo de entrevistas y nos vemos la próxima. Un placer, salud.